Hola, soy Claudia Mejía Pérez, estudiante de la licenciatura de Medicina en la Universidad Durango Santander de sexto semestre. Proyecto de la materia de infectología a cargo del médico internista Francisco Moreno. Se aborda el tema de cólera, una enfermedad diarreica devastadora causada por Vibrio cholera. Los miembros del género Vibrio producen diversos síndromes infecciosos importantes. Es el microorganismo causal de 7 pandemias. Otras vibriosis incluyen síndromes de diarrea, infección de tejidos blandos o septicemia primaria. La morfología de todas las Vibrio son bacilos gram negativos curvos con uno o más flagelos, muy móviles, anaerobios facultativos. Suelen residir en las desembocaduras de los ríos, y en las bahías con salinidad moderada de sus aguas. Proliferan durante los meses de verano, cuando la temperatura del agua es mayor a 20 grados centígrados. La frecuencia de las enfermedades que producen también aumenta en los meses cálidos. El Vibrio cólera se subdividen en más de 200 serogrupos. Hoy en día esta enfermedad es causada por los subgrupos O1, U, O, 139 de Vibrio cólera, los cuales pueden causar epidemias. Se han definido 2 biotipos de Vibrio cólera. O1. El clásico. Y el TOR. Cada uno subdividido en 2 tipos serológicos llamados INAVA y OGAVA. El cólera es una enfermedad diarreica aguda que, en cuestión de horas, puede producir una deshidratación profunda y rápida, potencialmente letal. La variedad más intensa de cólera es el cólera grave, una enfermedad temible sobre todo cuando se manifiesta de manera epidémica. Sin embargo, con la reposición inmediata y radical de líquidos, así como medidas de apoyo adecuadas, reducen la alta mortalidad en esta enfermedad. Su hábitat natural es el agua salada de la costa y los estuarios salobres, donde el microorganismo vive en estrecha vinculación con el plancton. También habita en el agua dulce en presencia de nutrientes suficientes y calor. Los seres humanos se infectan de forma accidental. Sin embargo, al ocurrir la infección, pueden actuar como vehículos de diseminación de la enfermedad. La ingestión de agua y alimentos contaminados por las heces humanas infectadas constituye la vía más común de adquisición de Vibrio cólera. En regiones endémicas, el cólera es por lo regular una enfermedad pediátrica. Pero cuando se ha introducido a una población, afecta a niños y adultos por igual. El número de casos de la enfermedad suele llegar a su máximo en las estaciones de cólera, los cuales surgen al haber temperaturas altas, precipitación pluvial abundante e inundaciones. Pero puede aparecer durante todo el año. En cuanto a la patogenia, el cólera es una enfermedad que está mediada por toxinas. Esta toxina es una potente enterotoxina proteínica elaborada por el vibrión homónimo en el intestino delgado, lo que causa la diarrea líquida característica de la enfermedad. La fimbria corregulada por toxina es modulada en paralelo a la de la toxina del cólera, y es esencial para que el vibrión sobreviva y se multiplique en el intestino delgado. Una vez que se ha establecido en el intestino delgado del ser humano, el vibrión genera la toxina del cólera, que consiste en la subunidad A y la subunidad B, la cual se une al gangliósido GM1, haciendo posible la liberación de la subunidad A al citosol. Al activarse la subunidad A, se transfiere de manera irreversible la A, D, P, ribosa, desde el dinucleótido de nicotinamida y adenina a la proteína específica de esta subunidad, que es el componente regulador de la adenilato ciclasa unida a la trifosfato de guanosina, siendo esta el principal mecanismo por el que la toxina causa la secreción excesiva de líquido. El AMP cíclico inhibe el sistema de entrada de sodio de las células de las vellosidades, y activa el sistema de salida de cloruro en las células de las criptas, lo cual va a determinar la acumulación de cloruro sódico dentro de la luz intestinal. Esto causa que un líquido esotónico se acumule en la luz intestinal. Cuando el volumen de dicho líquido supera la capacidad de reabsorción, se produce una diarrea líquida.
Si no se sustituyen de manera suficiente los líquidos y los electrolitos perdidos, se instaura el estado de choque y la acidosis. También se intensifica la secreción intestinal a través de las prostaglandinas y los receptores neuronales para la histamina. Las personas infectadas por Vibrio cólera o 1 o 139 muestran manifestaciones clínicas muy diversas. Algunas no tienen síntomas o presentan solo diarrea leve. Otras tienen como cuadro clínico inicial diarrea explosiva y mortal, que comienza de forma repentina en la persona no inmune, después de un periodo de incubación de 24 a 48 horas, la enfermedad comienza de modo característico con diarrea líquida e indolora de inicio repentino, que puede tornarse abundante en muy corto plazo. Suele haber vómito. En general, no hay presencia de fiebre. En los casos más graves, el volumen fecal supera 250 mililitros por kilo en las primeras 24 horas. Son frecuentes los calambres originados por los trastornos electrolíticos. Como ya se ha mencionado antes, si no se sustituyen los líquidos y los electrolitos, el enfermo sufre un choque hipovolémico y fallece. La apariencia de las heces son un signo patognomónico de gran utilidad para la diferenciación de las patologías que nos ayudan al diagnóstico. En el caso de cólera, las heces se caracterizan por ser un líquido no biliar, gris, un poco turbio, con partículas de moco, sin sangre y con mal olor, pero benigno. Por eso se le ha dado el apodo de heces en agua de arroz por su semejanza con el agua en la que se ha lavado este grano, como se puede observar en la imagen. Es importante saber que los síntomas clínicos son paralelos a la reducción de volumen. Cuando la pérdida alcanza menos del 5% del peso corporal normal, aparece sed. Si la pérdida es de 5 a 10%, se observa hipotensión postural, debilidad, taquicardia y disminución de la turgencia cutánea. Cuando es mayor a 10%, se observa oliguria, pulsos débiles o ausentes, hundimiento de los globos oculares, fruncimiento de la piel, somnolencia y coma. Estos datos clínicos nos permitirán determinar el grado de deshidratación y así poder proporcionar el tratamiento adecuado. Para el diagnóstico de cólera, cuando hay sospecha en un paciente menor de 5 años que presenta diarrea líquida aguda en una región donde prevalece esta enfermedad, o cuando tiene deshidratación pronunciada o muere por una diarrea líquida aguda, incluso en una región donde no hay cólera, se confirma al identificar Vibrio cólera en las heces. Además, se debe solicitar de forma específica la búsqueda de este microorganismo. Se puede detectar de modo directo con el microscopio en las preparaciones en fresco de heces recientes. Es posible precisar el serotipo. En áreas endémicas, a menudo no es necesaria la confirmación ni la caracterización bioquímica. En la actualidad, están disponibles tiras para detección de antígeno del cólera, para utilizar en el campo o en sitios sin instalaciones de laboratorio. Las recomendaciones para el tratamiento de los pacientes con cólera son: determinar el grado de deshidratación a la llegada del paciente. La persona muere de cólera por choque hipovolémico, por tanto es indispensable proporcionar tratamiento con líquidos y otras medidas de apoyo, con base en el nivel de deshidratación mencionado anteriormente, la edad y el peso del enfermo. La prioridad es recuperar con rapidez la euvolemia y, a partir de ese momento, conservar la hidratación adecuada para sustituir las pérdidas de líquidos constantes. La rehidratación del paciente se da en dos fases, que son la fase de rehidratación con duración de 2 a 4 horas y la fase de mantenimiento, que dura hasta el final del episodio diarreico. Se debe registrar y revisar periódicamente control de líquidos. Utilizar vía intravenosa de ser necesario, cuando existe deshidratación intensa, en pacientes que no toleran la vía oral, y en pacientes con gran volumen de deposiciones durante la fase de mantenimiento. Se debe emplear soluciones de rehidratación por vía oral, basada en glucosa o arroz, durante la fase de mantenimiento. Comenzar con un fármaco antimicrobiano oral en los pacientes con cólera grave una vez que se haya conseguido una rehidratación completa y tolerancia a la vía oral. El alta se debe otorgar solo si se tolera la vía oral adecuada,
si hay diuresis satisfactoria y el volumen de heces es bajo. En esta tabla pueden observar el tratamiento acorde al grado de deshidratación. Es importante saber que se cuenta con diversas presentaciones de soluciones de rehidratación oral. Hoy en día la OMS recomienda soluciones de rehidratación oral de baja osmolaridad para tratar a personas con diarrea deshidratante por cualquier causa. En esta tabla podemos observar la composición de dichas soluciones. El tratamiento óptimo en pacientes con deshidratación profunda incluye proporcionar soluciones y electrolitos intravenosos. En este grupo es frecuente que haya acidosis profunda, y la solución de Rinier con lactato es la más indicada más complementos de potasio. El déficit total de líquidos en personas con deshidratación profunda puede ser sustituido de forma segura en las primeras 3-4 horas de tratamiento y de esa cantidad, la mitad se sustituye en la primera hora. No es necesario para la curación, pero el uso de antibióticos a los que el microorganismo sea sensible reduce la duración y el volumen de las pérdidas hídricas. En muchas regiones los fármacos de elección son los macrólidos, como eritromicina en adultos, 250 mg vía oral cada 6 horas por 3 días. En niños, 12,5 mg por kilo diagonal dosis vía oral cada 6 horas por 3 días. Acitromicina en adultos, 1 gramo vía oral en dosis única. Y en niños, 20 mg por kilo vía oral en dosis única. En regiones donde se confirma la sensibilidad, se pueden utilizar tetraciclinas o doxiciclina, fluoroquinolona, como el ciprofloxacino. Para la profilaxis de cólera, el abastecimiento de agua limpia, las instalaciones sanitarias higiénicas para la eliminación de las heces, la mejoría del estado de nutrición, y las normas de higiene en la preparación y conservación de alimentos en el hogar, podrían reducir de forma considerable la incidencia del cólera. Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar la diseminación del cólera desde personas infectadas y potencialmente asintomáticas de regiones endémicas a regiones no endémicas del mundo. Se crearon 2 tipos de vacunas orales, unas con virus muertos y otras con virus vivos atenuados. Actualmente la OMS preautorizó 2 vacunas orales a base de virus muertos, se encuentran disponibles en todo el mundo. El pronóstico de los pacientes con cólera grave no tratados o tratados de modo inapropiado comportan un mal pronóstico, con una tasa de mortalidad mayor a 50%. Existen otros tipos de vibrios no coléricos que causan un espectro de síndromes clínicos, los cuales incluyen diarrea, infección de tejidos blandos, sepsis. El periodo de incubación por vibrio no colérico es generalmente de 12 a 72 horas, puede llegar a tener una duración de hasta 1 semana. El abordaje antibiótico recomendado es una combinación intravenosa de cefotaxima más doxiciclina. También se pueden utilizar otros, como ceftazidima y ciprofloxacino. Ahora ya estamos listos para poder identificar, diagnosticar y tratar la enfermedad por cólera. Mucho éxito a todos los médicos en preparación. Y muchas gracias al doctor por todas sus enseñanzas.